que sinceramente yo pensé que nunca se iban a poder aclarar. Los mismos actores las aclararon. Las cosas de la época de la dictadura, si no la aclaraba Yáñez, no se aclaraba, y la aclaró él. Y el mismo Papa ha ido aclarando cosas de su vida, hasta confesando su falta. Decía que decidía muy rápido cuando era provincial. No, yo luego sé, lo sufrían los también. La magnitud de esta gracia, de la narración que está haciendo de su vida, es difícil de valorar correctamente porque pasa en tiempo real. A lo que voy es a que su capacidad de encuentro no solo es la que presenciamos día a día en la Plaza de San Pedro, saludando incansablemente en el Papamóvil o en Río, abriendo la ventanilla, tocando la puerta del corazón brasileño, pidiendo permiso para entrar, dejando el papel en Lampedusa y hablando directamente a la gente. Su capacidad de encuentro se extiende también al pasado y produce reencuentros. Entonces el planteo es para el resto del mundo, el Papa Francisco es cultura del encuentro hoy y para adelante. Para nosotros argentinos hay un desafío más que es el reencuentro con él y entre nosotros. Para el resto del mundo, el futuro, para nosotros el reencuentro. Cuando la gente se asombra de que antes no era así, los que lo conocemos decimos que siempre fue igual, alegre, cordial y agudo. Algunos piensan desde la lógica de cómo yo no lo vi. Yo digo, es que no era papa antes de ser papa. Acá hay que entender algo que es muy de San Ignacio y de la compañía, que es dejarse modelar por la misión. La gracia de la disponibilidad de elegir lo que el Señor elige para uno, de encontrar el puesto de combate que el Señor nos quiere dar. Bergoglio, cuando fue maestro de novicios, formó. Cuando fue provincial, mandó. El anterior provincial lo hicieron terminar antes porque no mandaba y nadie lo obedecía. Y de golpe Bergoglio, 33 años, empezó a mandar. Yo me acuerdo en Mendoza, los jóvenes que no habíamos entrado a la compañía, todos los jesuitas, tenemos un provincial que manda, decían. Estaban todos asombrados y destinó más de 25 jesuitas a todas las parroquias pobres del país en poco tiempo. Y cuando fue párroco de barrio, sin ningún firulete, dando catecismo a los chicos y lavando los pies a los abuelos en la parroquia de San José. Y cuando fue obispo auxiliar, fue arzobispo. Y cuando le tocó redactar el documento de Aparecida, fue redactor. Víctor Manuel Fernández decía: era un espectáculo verlo moverse en Aparecida, percibir su capacidad para tejer consensos, para crear ambiente y provocar confianza. Para mí, dice Víctor, que soy ansioso, se destacan su paciencia y su capacidad para esperar el momento adecuado. Allí mostraba su convicción de que, más que procurar resultados inmediatos, hay que generar procesos. Con respecto al documento de Aparecida, no le preocupaba mucho que tuviera una redacción impecable, sino que fuera una síntesis de espiritualidad, compromiso social y misionero. Quería que allí entrara sobre todo la religiosidad popular. Cuando fue redactor, y ahora que es papa, es papa. Cultura del encuentro para nosotros argentinos es cultura del reencuentro, de abrir los ojos y desterrar esa raíz amarga que produce la cizaña, de la soberbia de pensar que nuestra parte de la herencia es la única, despreciando a los diferentes. Esto atenta contra una patria argentina que es para todos. El ir a ver a Francisco, el reencontrarnos con él, es una oportunidad de resignificar muchas de las cosas que hemos vivido. Y acá leí, no sé si a todos les caiga bien, pero Duhalde, cuando volvió de ver al Papa Francisco, fue a darle un abrazo a Menem. Y dice que él, después de verlo al Papa, dice: ¿con qué persona estoy peleado en mi vida? Y dijo: con Menem. Y fue y se reencontró con él. Políticamente, yo digo, así como hay gestos que uno dice son de enemistad y de rencor, los gestos que son de reencuentro son de reencuentro. La música de la cultura del encuentro.
Luego del trabajo de juntar y releer los textos en que el Papa habla de la cultura del encuentro, la experiencia que uno tiene es que siempre habló de lo mismo y por otro que parece algo siempre nuevo. ¿Qué se debe? Al contexto. Una taxista me decía: ustedes ahora con el Papa predican mejor, los curas. Pero yo le retruqué, le digo: ustedes los laicos escuchan mejor también. Por eso agarro por algo que es muy de Francisco, y es lo de no hacer tanto caso a la letra, sino a la música. Él siempre decía a los políticos jóvenes en Italia, decía a la gente, decía: escuchen la música de los políticos jóvenes. Para ayudarnos al encuentro nos ayudará a oír esta música, también de los científicos y pensadores jóvenes. Esto de la música le viene de los ejercicios. Cuando uno de ejercicio no escucha tanto las ideas que tiene el ejercitante, sino el tono, la música, se está consolado, desolado. A este respecto son muy inspiradoras las reflexiones de García Roca, que habla de la narrativa cordial del Papa, cómo el Papa recupera todas las dimensiones del discurso, la narrativa, el contar las historias de la abuela, el narrar cómo fue un encuentro con un pobre, el escuchar a la gente. Resuena una polifonía de la razón que evita el monolingüismo. Con Francisco no solo es cuestión de música contra letra, sino también de ritmo, de tiempo, como dice Guardini. ¿En qué momento dice cada cosa? ¿Cómo aprovecha el lugar, la persona y la situación? Francisco es un tiempista. Y esto es gracia del Espíritu, porque si hay algo que es de Dios, es el tiempo. Y el que lo sabe aprovechar, que aprovecha el kairos, el momento oportuno, es la persona humilde y disponible, como la Virgen y San José. Él contaba, por ejemplo, decía el tiempo, cuando decía que no daba entrevistas, y después se despachó con 2 entrevistas, un género dialogal que ningún papa usaba. Y él decía: en el avión de ida a Río no quise dar la entrevista porque iba a teñir todo el viaje, como le pasó a Benedicto cuando antes de ir al Oriente, por ahí habló. Entonces ahí no dije nada. Y después, en cambio, cuando volvió, hizo la entrevista, el tiempo en que dice las cosas. A esto hay que estar atento. También es signo de este sentido de la oportunidad, por ejemplo, la carta Scalfari, cuando aprovecha que un periodista agnóstico lo picanea y entonces habla en torno a la verdad. Una verdad que es relación, no relativa, relación. Una verdad que se hace caminando juntos. El Papa transforma siempre las contraposiciones en tensiones fecundas. La verdad se nos da como un camino y una vida. Para no cansarnos, 2 o 3 cositas más de las dimensiones. Una, esta de cultura del encuentro, significa salir, y salir al encuentro de los pobres. Una verdadera cultura del encuentro, antes que dimensiones antropológico, político, social, antes que dimensiones que son espaciales, tiene una urgencia. La urgencia es salir ya al encuentro de los más pobres. Dice el Papa: la pobreza para nosotros los cristianos no es una categoría sociológica o filosófica, es una categoría teologal. Diría que es la primera categoría. Pensamiento del Papa, la primera categoría es salir al encuentro de los pobres. Porque aquel Dios, el Hijo de Dios, se abajó, se hizo pobre para caminar con nosotros por el camino. Si vamos hacia la carne de Cristo, comenzamos a entender algo, a entender que es esta pobreza, la pobreza del Señor. Entonces, si queremos conocer el pensamiento del Papa Francisco, si uno quiere empezar a entender algo, dice él, comenzar a entender algo, hay que salir al encuentro de los pobres. Esto viene de San Alberto Hurtado. Antes de morir, Hurtado escribía a Arturo Gaete, le decía, ya le quedaban poquitos meses de vida: quiero escribir mi último libro, decía, sobre el sentido del pobre, porque allí está la esencia del cristianismo. Allí está la esencia del cristianismo, allí se comienza a entender. ¿Por qué tanta insistencia en salir
porque recién cuando salimos, decía el Papa, nos encontramos no con el Dios que imaginamos, sino con el Dios verdadero. De la profundidad teológica de esta oración del Papa surge su aporte. Y yo diría que está aquí, en este salir al encuentro de los pobres, pero no a salvarlos, sino a escucharlos y a encontrar juntos el camino. De las dimensiones de la cultura del encuentro, sobre todo la política económica y social, diría que allí la clave del pensamiento del Papa es encontrar donde otros ven contradicciones, oposiciones fecundas. Gustave Thibon decía que no hay mayor mediocridad que ver contradicciones allí donde solo hay contrastes. Políticamente diríamos no hay mayor mediocridad que ver oposición allí donde hay tensión fecunda entre los distintos actores políticos del país. Francisco discierne que allí donde hay una dicotomía absoluta entre los intereses económicos y los sociales, puede haber una sana convivencia. Y de la dimensión política de la cultura del encuentro rescataría el valor estratégico que puso arriba de todo, que fue la paz. Entonces el Papa discernió que esa es la alta política que hace falta. Y dice, no hay paz cuando falta diálogo. Y convocó a un diálogo con todos. Habló con Dios y con Putin. Y la carta a Putin, ese 4 de septiembre, cuando está en la reunión del G20, y el Papa le dice, le toma, dice, usted que ha sido tan capaz en llevar adelante el saneamiento de las finanzas y poner los paradigmas para el nuevo milenio, y ahí entonces le valora su gestión como presidente del G20, y después le toca la conciencia marxista y le dice, usted sabe que todo esto si la gente no come no sirve para nada. Y bueno, la cuestión es que la guerra se paró. Entonces, ahí el Papa dialogó con todos. Y él mismo dice, el esfuerzo que le llevó, dice, y yo siento que en la Argentina tendría que haber insistido más. Y cuando no me recibieron tendría que haber dialogado más. Entonces uno dice, acá se jugó, porque podría haber salido un fracaso, convocó, decía que la convocación de la gente a la Jornada Mundial por la Paz la sintió tan sagrada como tocar la Eucaristía. Entonces, alta política, poner como estrategia mayor. Y la política unida junto con la economía, el Papa dice el problema económico, le dice a los embajadores y también después en la vigilia de Pentecostés, el problema es que la mala relación que tenemos con el dinero, la plata. El dinero debe servir y no gobernar. Y entonces, pero esto lo dice, porque esto siempre todo el mundo lo dice, pero él lo dice con el Midrash del obrero que está en la Torre de Babel, y que hacer un ladrillo costaba, y llevarlo hasta arriba costaba sudor y lágrima, de amasar la paja y el barro, y entonces cuando se caía un ladrillo era un desastre, y cuando se caía un obrero no pasaba nada. Entonces te mete el Midrash que te hace pesar como un ladrillo la plata, que cuando cae en la bolsa o en la finanza parece que es un desastre, cuando baja sube el dólar, y cuando se muere uno del hogar de frío no pasa nada. Entonces la relación económica de la política, el dinero debe servir y no gobernar. Enseguida Don Sati, Beato Artemides Sati, que decía que la plata tiene que circular. El enfermero de la Patagonia siempre daba limosna, la plata es para circular, si no tiene que estar guardada en los bancos, ni en el colchón, tiene que circular. De la dimensión social, el Papa siempre habló de la inclusión, es el gran tema, la inclusión es tema central en Francisco, inclusión que se da, como decía, cuando la Iglesia se muestra como pueblo de Dios que abraza a todos los pueblos y transmite este mensaje que se puede recibir inmigrantes, que se puede unir a los distintos. Solo la Iglesia puede dar este mensaje inclusivo de todos.
En referencia a nuestra patria, el video mensaje para San Cayetano, en esta casa la fiesta fue sobre tantos líos, tanto desencuentro en la familia, hay que encontrarnos. Para una pastoral social de la cultura del encuentro, el Papa nos dice dos cosas a los curas, lo dijo en Río, a los obispos y seminaristas: los quiero casi obsesionados con esta misión de servir a la cultura del encuentro, con la certeza humilde y feliz del que ha sido encontrado. Nos pide a nosotros los pastores la certeza humilde y feliz de quien ha sido encontrado. Con una certeza, una petición y un encargo. La certeza es la de que hemos sido encontrados. La petición es a la Virgen para que nos empuje a salir, que no nos eche de la casa, dice, pero que nos empuje. Que ella nos concede esta gracia de salir al encuentro de los hermanos. Y el encargo a los pastores es, lo expresa muy lindo, contra las pastorales lejanas, contra las pastorales disciplinarias meramente, que los pastores velemos porque haya, dice él, sol y luz en los corazones. A modo de conclusión, para cumplir con nuestro tiempo, reflexionar sobre la cultura del encuentro en el pensamiento del Papa implica una distinción indivisa et inconfuse, como es, ¿no? En Cristo se dice que es Dios y hombre sin división ni confusión. Una distinción, hablar del pensamiento entre la belleza, el bien y la verdad, para centrarnos en la verdad. Distinción, digo, entre lo que en Francisco es comunicación a nivel simbólica, gestual, los saludos, la sonrisa, las caricias a los enfermos, el mate en medio de la gente. Los guardias se desesperan y se lo van a envenenar, ¿cómo vas a tomar eso? Las cosas. El rosario en la oreja, el otro día la hermana Juliana decía, le colgaron el rosario en la oreja, la Virgen lo cuida. Bueno, la gente lee los gestos y los signos de manera simbólica en el Papa. Distinguir esto que hace a la estética, a la belleza, distinguirlo del bien, del compromiso, las elecciones, las decisiones, las opciones que está tomando, y lo que es propiamente el logos, pensamiento y palabra hablada. Esta adecuación de todo su ser y su persona al pensamiento común para poder dialogar de manera definida y responsable implica también los otros dos trascendentales. Los vuelve el Papa, el pensamiento del Papa siempre es universal y concreto. No dice frases universales abstractas ni cuenta anécdotas particulares, siempre es universal y concreto, por eso llega, universal y situado. Desde esta perspectiva me animo a caracterizar su pensamiento sobre la cultura del encuentro con 3 palabras, y ahora ya sí termino. 2 palabras, símbolo y otra especial. El suyo, yo diría, es un pensamiento, como decíamos al comienzo, un pensamiento campana mayor, convocante, simple en su complejidad de acorde polifónico. Es un pensamiento que crea cultura del encuentro porque convoca, invita a todos como una campana a acudir al diálogo y al encuentro. La cultura del encuentro alguien la tiene que convocar, no es espontánea. Segunda característica del pensamiento de Francisco, yo diría así, perdonen la irreverencia, pero me gustaría un pensamiento zapato, un zapato negro, viejo que usa, trajinado, un pensamiento caminante, de método, camino fenomenológico, que piensa saliendo al encuentro, acompañando, metiéndose en el barro, en la villa, peregrinando con su pueblo, saliendo a saludar con 76 años sobre ese jeep, peregrinando, haciendo cola, como acá en San Cayetano. En este sentido es un pensamiento que crea cultura, que deja huella a lo largo del tiempo. Nada de pensamiento mágico, ilustrado, gnóstico, pensamiento zapato. Y por último, esto ya no es símbolo, sino es un pensamiento amigable en todos los niveles en que se da la amistad. La del compañerismo, en este sentido es un pensamiento de compañero de Jesús, es bien jesuita. En el de fraternidad,
que su nombre Francisco define clara y distintamente, y la amistad de predilección, en el sentido de un pensamiento que elige, que discierne desde el magis, desde lo mejor del bien común y para la mayor gloria de Dios. Por todo eso su pensamiento expresa también lo que es una cultura del encuentro. Y no solo la expresa, sino que como es un pensamiento creativo, una mirada amorosa, contribuye a gestar esa cultura y nos invita a participar de esos frutos. Muchas gracias.